Bien, pues nada, vamos a empezar. Son las 5:05 ya. Buenas tardes a todos los que os habéis conectado a este webinar de SEDEM, en el que vamos a intentar aprender un poquito, y digo intentar porque es un tema complicado y duro, de investigación cualitativa, ¿eh? Cualitativa, no cuantitativa. Muchos estamos acostumbrados que si la TED-Student, el ANOVA, no sé qué, la regresión, pero esto es cualitativo, completamente distinto. Y para eso tenemos a una persona que se ha formado bien, que es Judith Sánchez Gómez, es doctora en educación médica, bueno, doctora en no sé exactamente el título de doctora en biología, ¿no? Porque tú eres bióloga, ¿no? ¿Cómo Soy se llama bióloga, pero ahora? el doctorado es en educación en ciencias de la salud. Eso, Educación en Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Yo tuve el honor de estar en su tribunal y pues una tesis fantástica con 4 artículos publicados, ¿eh? No se suele tener. Bueno, pues Judith es una buena conocedora de estos temas de investigación y entonces le invitamos a dar una charla. Se ha retrasado un poquito porque ha sido mamá hace algunos meses, así que le vamos a felicitar y que le vaya muy bien con la cría de su retoño. Y nada, muchas gracias, Judith, y a tu disposición y puedes empezar cuando tú quieras. Vale, bueno, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de presentar pues algunos conceptos generales sobre la investigación cualitativa, puesto que solo tenemos una hora, pero yo estaré encantada de ampliar, de si tenéis cualquier duda cuando acabe, aquí os dejo mi correo, que es judith.sanchez@universidadeuropea.es y estaré encantada de contestar cualquier duda que os pueda surgir a partir de aquí u otras formaciones futuras. Bueno, como tenemos muy poquito tiempo, voy a dar unas pinceladas generales sobre el diseño de los estudios cualitativos, que esto se atasca un poco porque la verdad es que no está muy bien descrito en la literatura. La recogida de datos de estudios en educación médica más habituales, aunque hay más, veremos un poco por encima, pero me voy a centrar en lo que se suele utilizar sobre todo en educación médica para que sea muy práctico, ¿vale? Y luego en análisis de datos. El análisis de datos quizá es de las cosas que más miga tienen, también la vamos a ver un poco por encima, pero intentaré ser lo más precisa posible y cualquier duda que os pueda surgir, pues ya me podéis parar o lo vemos al final, como queráis, yo ahora nos voy a ver, o bien me podéis mandar un correo, ¿sí? Vale. Realmente antes del diseño de los estudios cualitativos quiero hacer un pequeño apunte sobre, bueno, sobre los paradigmas de la investigación, los puntos de vista filosóficos. Hay un autor que se llama Creswell, que es una de las eminencias en educación médica, tanto cualitativa, cuantitativa como mixta, que los describe muy bien. Em, en realidad no existe una guerra entre cuantitativa y cualitativa. Todos nosotros, la mayoría seguramente, tendremos un background más cuantitativo y hay veces que cuesta mucho cambiar el chip, pero realmente tenemos que tener en la cabeza que al final vamos a utilizar los métodos que mejor puedan abordar nuestra pregunta de investigación. En algunas ocasiones será mediante métodos cuantitativos y en algunas otras ocasiones será mediante métodos cualitativos. Como digo, esto lo rige la pregunta de investigación. Entonces, Creswell, que es el autor este que si queréis buscarlo está en internet, tenéis un libro totalmente gratuito, describe muy bien los posicionamientos filosóficos de la investigación. Voy a hablar un poquito en general para entender sobre todo las dinámicas también de la investigación cualitativa. A la izquierda del todo nos situamos en los puntos de vista, en los paradigmas de la investigación positivista y pospositivista, ¿vale? La mayoría de aquí estoy segura que que somos muy positivistas por ese background que tenemos cuantitativo, ¿no? El positivismo es, se llama se le conoce también como realismo ingenuo, porque dice que la realidad se puede conocer objetivamente, ¿no? Y hay una neutralidad por parte del investigador. La verdad es que esto no es así. Sabemos que el investigador sí que tiene una influencia en los proyectos de investigación y en sus investigaciones, ¿no? Entonces surge el postpositivismo. El postpositivismo dice, ¿no?, que la realidad existe, pero, no se, pero se conoce solo de forma imperfecta y reconoce posibles sesgos tanto del investigador como bueno, pues de otros puntos, de otros aspectos que no hemos tenido en cuenta y que impactan directamente en nuestra investigación.
Tanto el positivismo como el pospositivismo utiliza métodos cuantitativos, aunque es verdad que el positivismo también puede utilizar métodos cualitativos, pero principalmente utiliza métodos cuantitativos. Y como comentábamos, es el punto de vista que tiene el investigador. Normalmente nosotros en ciencias nos solemos centrar en el pospositivismo. Pues, por ejemplo, un estudio de un fármaco X, conocer si es eficaz para una enfermedad. Pues ahí vamos a utilizar un ensayo aleatorizado para ver si disminuye el riesgo de esa enfermedad. Utilizaremos pues metodologías cuantitativas. Entendemos también que puede haber sesgos por parte del investigador, ¿vale? Y que esa realidad, como comentábamos, no se conoce solo de forma imperfecta. Entonces nos situaríamos en el postpositivismo. Y ahora me voy a la derecha del todo dejando el pragmatismo por el momento, ¿vale? En la derecha del todo tenemos la perspectiva crítica y el constructivismo. La perspectiva crítica indica que la realidad, sí, indica que la realidad está influenciada por las estructuras sociales, por ejemplo, la cultura o la política, ¿vale? Y el conocimiento es utilizado como una vía de transformación. Aquí es un paradigma en el que también se sitúan muchos investigadores para poder transformar esa realidad. Son estudios más humanistas, ¿vale? Y el constructivismo indica que la realidad es construida por personas, ¿no? Entonces, esa construcción del conocimiento realmente es una co-construcción entre el investigador y los participantes, los investigados, ¿vale? Utiliza métodos que son más cualitativos. Por ejemplo, entrevistas, focus group, ¿vale? Y luego tenemos el pragmatismo. El pragmatismo, eso es dentro de Creswell, que es el autor que plasma esto muy bien. Él en sus primeras publicaciones solo consideraba estos cuatro que hemos visto, pero en las últimas publicaciones introduce un nuevo paradigma de la investigación que es, como comentamos, el pragmatismo. El pragmatismo es un punto de vista flexible que está orientado a solucionar problemas. Si bien el pragmatismo utiliza metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, nosotros como investigadores muchas veces podemos solamente situarnos o bien en la cuantitativa o bien en la cualitativa y, sin embargo, tener un punto de vista pragmático, porque como comentamos, el pragmatismo se enfoca en solucionar problemas. No está tan encasillado como el positivismo, el pospositivismo, la perspectiva crítica o el constructivismo. ¿Vale? Bueno, entonces, a grandes rasgos, al final nos vamos a situar en un paradigma que pueda responder sobre todo a nuestra pregunta de investigación, con los métodos que, y los métodos de investigación que se ciñan a responder esa pregunta. Bien. Y ahora, ¿qué es la investigación cualitativa? Pues la investigación cualitativa me permite explorar las percepciones, las experiencias de los participantes que estamos estudiando. Bien, también los puedo observar en su entorno natural. Va a responder preguntas del estilo ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué los estudiantes de medicina experimentan niveles de ansiedad durante las prácticas clínicas? ¿O cómo los estudiantes desarrollan la identidad de su profesión durante la carrera? También otras preguntas del estilo ¿qué? ¿De qué naturaleza? También vais a encontrar muchas preguntas que conlleven en sí mismas cuál es la percepción, cuál es la experiencia, ¿vale? Percepción y experiencia son aspectos fundamentales en la investigación cualitativa. Bien. Y hay algo que como este background científico que comentábamos antes que teníamos, nos pasa mucho cuando comenzamos a hacer estudios cualitativos. Claro, nos estamos acostumbrados a hacer estudios cuantitativos. Entonces empezamos a hacer estudios cualitativos y decimos, venga, vale, pues voy a hacer una entrevista para ver las experiencias, las percepciones de los estudiantes, de los docentes o de cualquier personal universitario. Y de repente me encuentro que estoy cuantificando pues las veces que surge un tema, o las veces que se dice una palabra, o las veces que hay un silencio, o las veces que, ¿no? Al final acabo cuantificando los datos que estoy obteniendo. Bueno, pues hay que intentar abstraer esa cuantificación, olvidar esos números e intentar analizar lo que dicen las personas, los participantes de nuestra investigación, ¿vale? Porque os va a pasar. A mí me pasó y hasta que por fin entiendes un poco cómo funciona la cualitativa, tiendes a cuantificar. Que no significa que en algunas ocasiones esa cuantificación no vaya a ser correcta. Como comentamos antes, depende de nuestra pregunta de investigación, ¿vale? Eso era lo que quería decir aquí con esta viñeta, ¿no? Es difícil cuantificar cómo me siento, pero del 1 al 10, ¿cuánto de difícil, ¿no? Esa obsesión por los números que tenemos.
Y el papel del investigador en los estudios cualitativos es fundamental. Generalmente este perfil es muy activo y suele estar en el diseño, en la recogida de datos, en el análisis de datos y en la escritura de los papers o de las publicaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, sus creencias van a influir en el proceso, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues ser muy transparentes a la hora de escribir en nuestras publicaciones la identidad de estos investigadores y la relación que tienen también con los participantes. Por ejemplo, muchas veces son propios profesores o tutores los que realizan esta investigación cualitativa y los que se van a enfrentar también en la recogida de datos. Muchas veces conocen a esos participantes de los que queremos obtener información, ¿vale? Y eso también, pues, muchas veces puede generar un sesgo o nuestras propias creencias, como comentábamos antes, pueden afectar a la hora de recoger los datos. No pasa nada, esto se contempla en las investigaciones cualitativas, porque una de las ventajas de la investigación cualitativa es que es muy flexible, ¿vale? Simplemente con que seamos muy claros con cuál es el perfil de estos investigadores es suficiente. Si no lo ponemos, probablemente los revisores nos lo van a preguntar, ¿vale? Em, bueno, pues los diseños de los estudios cualitativos van a comenzar exactamente igual que con la investigación cuantitativa. Hay un problema, se plantea un tema de investigación, unos objetivos de investigación y la pregunta de investigación. Ahora bien, en la investigación, un apunte que quiero hacer muy importante sobre las investigaciones cualitativas, que a veces a mí por lo menos me sorprendió cuando lo conocí. ¿Dónde quedan las hipótesis en la investigación cualitativa? Bueno, en la investigación cuantitativa siempre vamos a partir de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿no? Por ejemplo, en los experimentos verdaderos. Pero en la investigación cualitativa, las hipótesis no necesariamente se tienen que formular al inicio, como ocurre en la investigación cuantitativa. De hecho, una de las características claves es que estas hipótesis en las investigaciones cualitativas pueden surgir durante el análisis de los datos, pueden transformarse o pueden redefinirse a lo largo del proceso, ¿vale? Por ejemplo, a ver que yo traía un ejemplo. Imaginad que vamos a bueno, investigar las experiencias que tienen los estudiantes en sus primeras rotaciones por atención primaria, ¿vale? Yo no parto de ninguna hipótesis, yo voy a ver las experiencias, pero a medida que voy avanzando en la investigación, a medida que voy recolectando datos y a medida que voy analizando esos datos, puede surgir una hipótesis, como por ejemplo que el hecho de que esos alumnos tengan un tutor, pues los alumnos que tienen un tutor bueno, pues que está presente, tienen una experiencia más positiva. ¿Veis? Esta hipótesis no ha surgido al inicio de la investigación, sino que ha surgido a medida que yo voy leyendo las entrevistas, por ejemplo, imaginad que son entrevistas, que yo voy leyendo los datos, voy analizando y me voy dando cuenta que la mayoría de los estudiantes a los que le he ido preguntando, siempre que han dicho que han tenido un tutor que está muy presente y que, bueno, pues que les ayuda, que es accesible, pues tienen una experiencia muy, muy positiva respecto a los que no han tenido pues esa suerte, digamos, ¿no? Entonces, esa hipótesis realmente ha surgido posteriormente. Bien, y ahora ya sí vamos a entrar en el diseño de los estudios cualitativos como tal. Aquí también hay mucho lío en la literatura, entonces voy a intentar ser lo más clara posible. Bien, la mayoría de las veces que vayáis a buscar los diseños de investigación cualitativa, vais a encontraros una tabla o vais a encontraros estos tipos de estudio. La biografía, pues que explora la vida de los participantes, la etnografía, que explora pues, un grupo de personas que tienen unas características compartidas o una cultura compartida, la fenomenología, que interpreta las experiencias vividas intentando entender la esencia de esas experiencias vividas, ¿vale? Esto es un poco complejo, luego lo voy a intentar explicar mejor con un ejemplo. Pero bueno, intenta eso, explicar, entender las experiencias vividas por un grupo de personas, ¿vale?
La teoría fundamentada, que bueno, genera teorías a partir de los datos, son normalmente estudios a mayor escala, aunque no siempre tiene por qué ser a tan gran escala. Pero bueno, a partir de los datos de un estudio inductivo, que luego veremos qué es esto, genera teorías. También voy a poner un ejemplo sobre la teoría fundamentada. El estudio de casos, que lo que me permite es profundizar en un caso particular, ya sea un individuo, o un grupo, una institución. Y la investigación-acción, pues que al final trata sobre estudios in situ para mejorar una práctica concreta, por ejemplo, una práctica educativa. ¿Vale? Estos serían, esto lo vais a ver siempre en cualquier clasificación de diseños de estudios cualitativos y son realmente diseños tradicionales, mejor dicho. Sí, son estudios que tienen unas características determinadas. Cada diseño tiene una característica determinada. Son tradiciones metodológicas. Por ejemplo, la etnografía, perdón, la teoría fundamentada, por ejemplo, es un estudio inductivo, normalmente con muchos participantes, en el que hago una categorización axial. Entonces, son características metodológicas determinadas para cada uno de estos tipos de diseños. ¿Qué pasa? Que hay algunos estudios que no encajan con estos diseños. Entonces surgen algunos enfoques, que son los enfoques que os pongo aquí generales, como son los estudios cualitativos puramente descriptivos. Los estudios puramente descriptivos son aquellos en los que los investigadores simplemente vamos a plasmar lo que vemos y oímos sin dar ningún sentido a los datos más que lo que hay, ¿vale? Los interpretativos, donde los investigadores sí vamos a dar sentido a los datos, y los exploratorios, que normalmente son en temas que son muy poco estudiados y que no parten de ninguna hipótesis, ¿vale? Puede haber estudios cualitativos que sean puramente, simplemente descriptivos o bien interpretativos o bien exploratorios, porque no me encajan en ninguno de estos tipos de estudios más tradicionales, ¿vale? Más de estos diseños más tradicionales, como la biografía, la etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, el estudio de casos o la investigación-acción. Hay algunos otros, pero estos son los más comunes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que puede haber un estudio que sea, por ejemplo, solamente interpretativo, pero lo que suele ocurrir, por ejemplo, en este tipo de estudios más tradicionales, en la biografía, etnografía, fenomenología, teoría fundamentada, estudio de casos, investigación-acción, es que la mayoría, bueno, todos son normalmente interpretativos, menos la etnografía. La etnografía puede ser interpretativa o descriptiva. No sé si me estoy explicando aquí, ¿vale? Pues un poco complejo de entender. Pero básicamente es que si no nos encaja nuestro estudio con ninguno de estos diseños tradicionales, puede ser que simplemente sea una descripción de los datos, una interpretación o bien un estudio exploratorio. Voy a intentar ahora explicarlo mejor con unos ejemplos. ¿Vale? No sé si hay alguna duda por aquí. No, no os veo. No, no. Vale. Bien. Otra cosa, otro aspecto que me gustaría remarcar es, por ejemplo, que en los enfoques generales, estos descriptivos, interpretativos y exploratorios se suelen asociar con un punto de vista filosófico pragmático, ¿vale? Esto va teniendo un poco más de sentido. Sin embargo, por ejemplo, la etnografía suele situarse, por ejemplo, espera, os lo voy a poner aquí, en la perspectiva crítica, ¿vale? La fenomenología en el constructivismo, ¿vale? Bien, bueno, cualquier cosa, por favor, paradme. En cualquier sentido, ya nos posicionemos, o sea, cualquier diseño que vayamos a utilizar, como investigadores debemos justificar la elección en materiales y métodos. Por ejemplo, este estudio es un estudio fenomenológico, ¿vale? Porque trata las experiencias vividas por los estudiantes de medicina que tienen autismo. Lo que hace es relacionar esas experiencias vividas con temas más amplios, como por ejemplo la identidad, la cultura, la pertenencia. Es decir, yo no solo interpreto los datos, sino que interpreto los datos, pero además voy a la esencia de esas experiencias vividas. Entonces, en este sentido, esto va a ser una fenomenología y lo vais a ver muchas veces como interpretativa, ¿no? Si nos vamos a métodos, aquí debería ponerlo, si no me deja mal, un estudio fenomenológico interpretativo, ¿vale? Porque voy a las vivencias personales de esos participantes que hemos investigado. Si no fuera a esa esencia, a esas vivencias particulares,
pues sería simplemente un estudio interpretativo, ¿vale? Pero como busca comprender esas experiencias vividas, contextualizadas con esa cultura, con ese sentimiento de pertenencia, con esa identidad, pues entonces es una fenomenología, ¿vale? También interpretativa. Este estudio, por ejemplo, es una teoría fundamentada, y lo ponen por aquí, bueno, en el propio título lo ponía, ¿vale? En este estudio, por ejemplo, explica cómo los docentes entienden el aprendizaje de los estudiantes de medicina, la autorregulación y la personalización de su educación en medicina, ¿vale? Entonces, se construye una teoría emergente. Como decíamos, las características de los diseños son particulares de cada uno de los diseños. Pues en el caso de las teorías fundamentadas, van a ser una teoría emergente. La teoría va a salir a partir de los datos con una codificación axial muy pormenorizada, normalmente con un gran número de participantes, es decir, con muchas entrevistas o muchas observaciones o gran tamaño muestral. No vamos a llamar tamaño muestral en los estudios cualitativos a las personas que van a participar, sino que los vamos a llamar participantes, pero un momento, me permito ese inciso, para entenderlo, ¿vale? Entonces, aquí, como comentábamos, se va a construir una teoría emergente que no existe, ¿vale? A través de entrevistas en profundidad, ¿vale? Y, por ejemplo, este estudio, que es un estudio meramente interpretativo, que no encaja en los diseños tradicionales, es un estudio interpretativo cualitativo, ¿vale? Con un enfoque filosófico pragmático, ¿vale? Aquí, pues, simplemente es un estudio que analiza cómo los estudiantes se involucran con su aprendizaje mediante metodologías activas, pero no va a las experiencias vividas, simplemente quiere interpretar cómo los estudiantes se van a involucrar con su aprendizaje durante unas sesiones de metodologías activas, ¿vale? Espero que se haya entendido, si no, me preguntáis sin problema. Bien, vamos a pasar a la recogida de los datos de los estudios cualitativos. Si quieres, Oh, Judith, perdona. hay una pregunta en Ah, el sí, es chat. que perdona, no veo por aquí. A ver. No, hay una pregunta en el chat, Judith. Mm. Dice, ¿el estudio fenomenológico tiene relación con el tipo de preguntas realizadas o con el tipo de análisis? Tipo de análisis, con el tipo de análisis, ¿vale? Eso Muy es. bien. Vale. Pues nada, adelante. Bien, esto si si en cualquier caso al final podemos hacer una formación más amplia, todo esto lo puedo explicar mucho más detallado, qué tipo de métodos de análisis, de instrumentos de recogida, va también en consonancia con los instrumentos de recogida de datos. Esto lo podemos ver de manera mucho más pormenorizada en otra formación si queréis, ¿vale? Pero es verdad que así es un poco, nos quedamos muy en la superficie. Em, Bien, en relación a los recogida de datos. Vamos a la recolección de datos. Bueno, en base a nuestra pregunta de investigación vamos a hacer lo que llamamos un muestreo intencional, ¿vale? Mientras que en los estudios experimentales normalmente tomamos una muestra que es totalmente aleatoria, ¿no? Un muestreo aleatorizado que llamamos. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar a los participantes porque tienen unas características concretas determinadas que son las que nos van a dar a nosotros la información. Y necesitamos a esos participantes porque son los que nos van a producir datos ricos, son los que nos van a producir datos que realmente sean relevantes para nuestro estudio, para poder comprender, y diversos. Por ejemplo, si yo voy a estudiar sobre la experiencia de los estudiantes con una metodología activa, pues voy a seleccionar a lo mejor estudiantes con características determinadas. Por ejemplo, estudiantes que hayan participado, por supuesto, en esa metodología activa, pero, por ejemplo, quiero que sean motivados, que no sean motivados, que tengan un rendimiento mayor, que tengan un rendimiento menor. Entonces, en base a las características que yo quiero ir escogiendo para poder comprender cómo han sido esas experiencias, voy a ir seleccionando intencionalmente, voy a ir seleccionando de manera determinada a esos participantes, ¿vale? Y como comentamos, son participantes que tenemos que seleccionar porque son los que nos van a producir los datos que necesitamos para poder responder a nuestra pregunta de investigación. Aquí algo muy importante que yo he visto en los, jolín, nunca me sale, en los revisores, cuando vas a publicar un artículo, te piden
que describas muy bien las características de la muestra. Pues si he elegido estos estudiantes, pues estudiantes de qué curso, a lo mejor es interesante el sexo, la nacionalidad, si son motivados, si no son motivados, cuál es su background, si vienen de otras carreras, si, yo qué sé, la edad, no sé si lo he dicho. Vale, entonces todo eso que sea interesante, importante, que aporte realmente datos significativos a nuestro estudio, pues lo vamos a tener que plasmar, ¿vale? Esto sí que es verdad que lo preguntan, si no lo ponemos nosotros por nosotros mismos, nos los piden generalmente todos los revisores. Hay que explicar, hay que detallar muy bien las características de los participantes. Por ejemplo, el último estudio cualitativo que hicimos fue un estudio sobre simulación clínica y los participantes eran médicos. Médicos y enfermeros, ¿no? que estaban presentes en la simulación clínica. Entonces tendríamos que describir cuál era el background en relación con la simulación clínica de cada uno de los participantes, obviamente siempre manteniendo el anonimato, pero por ejemplo, pues eran 4 enfermeros, 2 de ellos tenían una experiencia muy amplia en simulación, habían recibido cursos de formación, otros estaban en sus primeras simulaciones, habían recibido menos cursos o estaban menos formados, ¿vale? Entonces, habría que detallar realmente esas características de nuestros participantes. Está fatal que haya puesto muestra aquí, son participantes, ¿vale? Siempre lo digo, tamaño muestral, bueno, pues participantes. Esto para que no se nos olvide, ¿vale? Participantes. Bien. Vale. Y algo que siempre que siempre nos surge, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que formar parte de mi estudio? ¿Cuántos participantes tengo que deben formar parte de mi estudio? ¿Cuándo paro de recoger datos? Bien, normalmente va a depender del diseño del estudio. Por ejemplo, un estudio fenomenológico, generalmente, ¿vale? No siempre es así, pero un estudio fenomenológico o meramente descriptivo, interpretativo, suele tener entre 10 15 participantes, a veces vais a ver 20, ¿vale? Pero entre 10, 20 participantes más o menos. Pero, por ejemplo, una teoría fundamentada donde voy a generar una teoría emergente que no existe, a lo mejor suele tener muchos más participantes. Normalmente hasta 60 participantes es lo que suele tener o incluso puede tener más. No hay un número determinado, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo. ¿Y en base a qué lo vamos a ver? Pues principalmente a un principio que es el principio de saturación de los datos. Cuando nosotros hacemos entrevistas, por ejemplo, u observaciones, vais a ver que va a llegar un punto en el que no hay información nueva, en el que los entrevistados, en el que los participantes ya no añaden información nueva, se repite, se repite. Entonces ya no es interesante seguir haciendo entrevistas o hacer o realizar observaciones porque es una pérdida al final de recursos y de tiempo. Entonces, está este principio que lo vais a notar enseguida si hacéis las entrevistas, en el que va a llegar un punto en el que ya no hay información nueva y entonces ya no es necesario seguir haciendo entrevistas. Muchas veces esto va a poder pasar en la entrevista 8 o va a pasar en la entrevista 10. Hay veces que a lo mejor tenemos 5 y ya no aportan datos nuevos, pero aún así, vamos, bueno, por lo menos yo os recomiendo que hagáis hasta unos 10 entrevistas, sobre todo pues para tener un número más o menos bueno, pero llegará un punto a lo mejor antes de las 10 entrevistas o observaciones que os daréis cuenta que se repiten los datos todo el tiempo, ¿vale? Em, y algo también muy importante, voy a hacer también entrevistas en base a la calidad de los datos. Muchas veces os va a pasar que las primeras entrevistas no son tan buenas, sobre todo al inicio, ya luego cuando hagáis varios estudios cualitativos ya nos pasará. Pero cuando empecéis a hacer entrevistas, las primeras entrevistas a lo mejor los datos no son tan ricos como nosotros esperábamos. Pues bien, porque no hemos hecho las preguntas correctas o bien porque muchas veces los participantes no responden a lo que nosotros queremos y no sabemos reconducir la entrevista. Entonces, hay veces que algunas de esas entrevistas no las vamos a poder utilizar o vamos a poder utilizar muy pocos datos y por tanto voy a tener que seguir haciendo más. Entonces, va a depender de, como decimos, del diseño, de la calidad de los datos y de ese principio de saturación, ¿vale? Lo vais a ver, esto es un poco un compendio de todo. ¿Y cómo voy a poder recoger datos? Bueno, pues por un lado de documentos, diarios,
trabajos, mensajes, cartas, archivos, material audiovisual como imágenes, vídeos. Los vídeos, por ejemplo, en estudios cualitativos políticos se utilizan mucho. La gesticulación es muy importante en ese tipo de vídeos, ¿no? Pero lo que más vamos a utilizar nosotros o lo que más se utiliza en educación médica son las entrevistas y las observaciones, ¿vale? Las entrevistas que pueden ser individuales o las entrevistas que pueden ser grupos focales, es decir, de varios individuos. Ahora las voy a explicar las dos. Y las observaciones que son observaciones en el entorno natural. Estas entrevistas son de distintos tipos. Tenemos entrevistas estructuradas, donde tendremos un guión muy estricto con preguntas cerradas que quiero que responda directamente la persona entrevistada. ¿Vale? Luego tengo entrevistas semiestructuradas, que la realidad es que la mayoría de las publicaciones que están de los artículos que están publicados son entrevistas semiestructuradas. Ahí yo tengo un guión, pero doy mayor flexibilidad a la hora de que el participante responda, porque puede surgir algún tema que quizás yo no había contemplado y sí que es interesante para mi estudio, ¿vale? Las hay no estructuradas, donde yo lanzo una pregunta y dejo que divague el participante. Luego las hay puntuales, que serían, por ejemplo, hago una única entrevista y ya no vuelvo a hacer más a un participante en concreto, o longitudinales en el tiempo, es decir, entrevisto a esos participantes varias veces a lo largo del tiempo. El problema de las longitudinales es que perdemos a mucha gente. Esto también pasa en la cuantitativa, pues aquí más. Estas entrevistas pueden ser cara a cara, pueden ser por teléfono, por Skype. Yo he hecho muchísimas últimamente por Teams. Las primeras es verdad que las hice cara a cara, pero es cierto que últimamente por Skype, por Teams o por Skype o por, no me acuerdo qué aplicaciones está, por Zoom, se suelen hacer más porque es más accesible para que podamos coincidir en el tiempo con los participantes, ¿vale? En cualquier caso, siempre en los artículos tenemos que indicar cuál es la relación del entrevistador y el participante. Y aquí os dejo una estructura de cómo iniciar una entrevista. Pues lo más habitual es que, porque estas entrevistas tienen que quedar, o sea, bueno, os aconsejo, debéis hacerlo porque si no se pierde muchísima información. Debéis grabar las entrevistas. Entonces, pues nos presentaremos el proyecto, cuál es nuestra institución y algunos puntos a tener en cuenta que me parecen fundamentales. Por supuesto, decir que está siendo grabado porque necesitamos su consentimiento, que podrán escuchar la entrevista si ellos quieren, podrán hacer un seguimiento de la investigación en el momento que ellos quieran. Por supuesto, va a ser anónimo, ¿vale? Todos los participantes van a ser anonimizados y vamos a proteger su privacidad y en cualquier momento, si quiere el participante detener la entrevista, puede hacerlo. Esto me parece fundamental. Y a continuación, pues empezaríamos con la entrevista, ¿vale? Con las preguntas. Em, Siento que quería decir algo más aquí y no me acuerdo, luego me saldrá seguramente. En el focus, en los focus group o los grupos focales. Los grupos focales, pues son grupos de participantes donde la idea es pues, que se establezcan, conocer un poco las dinámicas de ese grupo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de los focus group? Que muchas veces se evaden de la pregunta. Tú lanzas una pregunta, empiezan a hablar y dejan de responder a lo que tú preguntas. Entonces, cuando estás leyendo la entrevista, cuando estás leyendo los datos, te das cuenta de que sí, el focus group estaba fenomenal, pero se ha ido un poco del núcleo que tú querías buscar, ¿no? Entonces, del núcleo de tu investigación. Entonces, es verdad que los focus group son muy difíciles de manejar. Las entrevistas son más sencillas y sobre todo porque tenemos más oportunidades. El problema de los focus group es que también conseguir que una serie de personas estén en el mismo momento, en un espacio-tiempo, es muy complicado. Entonces tenemos que ser muy rigurosos. Un consejo que os doy, porque me ha pasado, es que cuando somos entrevistadores, intentad que no hablar. Lanzad la pregunta y solo hablar si hay que reconducir otra vez en la conversación a la pregunta. Porque pasa muchas veces que a lo mejor nosotros estamos tan metidos en el tema y más si los conocemos a los participantes que nos ponemos a dialogar con ellos. Nuestro diálogo
nuestros datos no valen para nada porque somos el investigador. Lo que valen es lo que nos dicen los participantes. Entonces, vas a analizar los datos y te das cuenta que no tienes datos, ¿vale? O que tienes datos riquísimos, pero porque son tuyos. Entonces, eso no vale. Entonces, tendríamos que volver a intentar conseguir el focus group. Muchas veces es un focus group único y no se puede repetir la, no se puede repetir la entrevista. Entonces, bueno, intentad eso. Hablad lo menos posible, aunque os apetezca un montón. Simplemente lanzad la pregunta y intervenir si hay que canalizar otra vez la conversación, ¿vale? Una de las recomendaciones generales que hacen es, por ejemplo, comenzar con preguntas generales e ir a preguntas más específicas, no solo en el focus group, sino también en las entrevistas. Y esas preguntas, por ejemplo, una pregunta general, imaginad que queremos conocer pues, las experiencias de una práctica una simulación clínica, ¿no? Pues a lo mejor la pregunta general es, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en esta simulación clínica? Y ya voy a ir a preguntas más concretas, por ejemplo, ¿cómo fue en el debriefing? O lo que sea, ¿no? Pero ir de lo general a lo más específico es, bueno, es una de las recomendaciones que hace Creswell y la verdad es que funciona muy bien, ¿vale? Sobre todo para tener también una estructura de la entrevista. Bien. Y luego las observaciones. Bueno, las observaciones son muy complejas, pero la verdad es que nos dan datos muy ricos y nos permiten comprender los contextos en los a los participantes en su entorno natural, ¿vale? Sí que es verdad que si no son grabadas se puede escapar mucha información, entonces debemos estructurar muy bien la recogida de datos de las observaciones. Un efecto y un problema también de las observaciones es el efecto Hawthorne, que es el efecto que provocas tú como investigador al estar presente. Es decir, cuando hay un investigador o una persona que les está observando, pues muchas veces esas personas actúan diferente a cómo actuarían si no estuvieras tú. Entonces tenemos que tener en cuenta también este posible efecto. Tanto en las observaciones como en las, ya me he acordado de lo que quería decir en las entrevistas, que me vale para todo, tanto en focus group, entrevistas individuales como en observaciones. Muchas veces tenemos un instrumento de recogida de datos, ¿vale? Imaginad pues yo qué sé, una tabla en la que yo voy a observar ciertos aspectos. Bueno, pues muchas veces en las primeras observaciones o, por ejemplo, en las primeras entrevistas que tengo una serie de preguntas, ese instrumento lo voy a redefinir. Es decir, yo voy a hacer las primeras observaciones, las primeras entrevistas, tengo un modelo concreto, pero lo puedo redefinir a medida que voy entrevistando o a medida que voy observando. Es decir, puedo tener unas preguntas determinadas, ¿vale? Que van a contestar a mi pregunta de investigación del estudio. Y a medida que yo voy haciendo las entrevistas, me voy dando cuenta que esas preguntas, pues a lo mejor si las formulo de otra forma, serían más adecuadas o si introduzco algún otro aspecto quedaría más claro. Se pueden redefinir los instrumentos de investigación sin ningún problema. Con que seáis claros en los artículos y los pongáis, que partíais de un instrumento y luego a medida que avanzasteis en la recogida de datos fuisteis rediseñando el instrumento, no hay ningún tipo de problema, no pasa nada, porque lo bueno que tienen las investigaciones cualitativas es que hay mucha flexibilidad, ¿vale? Entonces, en los estudios, en los que son observaciones, bueno, en las que son preguntas, que son entrevistas, fácil. En las observaciones muchas veces nos vamos a dar cuenta que a veces nos vemos abrumados, porque hay mucho que observar, no nos da tiempo, no sabemos cómo gestionarnos bien. Bueno, pues rediseñemos el instrumento de manera que podamos aprovechar bien los tiempos de observación y podamos recoger datos de manera adecuada. Por ejemplo, os voy a contar cómo hice yo uno para que tengáis pues una idea. Nosotras empezamos una observación en nuestro proyecto de investigación con una tabla en blanco. O sea, más o menos pensábamos que íbamos a observar, pero no teníamos nada más. Entonces, a medida que fuimos haciendo observaciones, lo que hicimos fue ir estructurando mucho más las observaciones, en el sentido de ver, por ejemplo, cómo el alumno, yo qué sé, eran unos estudiantes que estaban trabajando con metodologías activas, ¿vale? Pues ver cómo el alumno atiende, cómo coge apuntes, cómo si subraya, si no subraya, si hace resúmenes, si explica, si no explica. Todas esas cosas las teníamos apuntadas, ahora ya bien por estudiantes, y había
3 observadores. Entonces, como los estudiantes estaban en grupos, los investigadores, 3 observadores, íbamos rotando de grupo cada 2 minutos. Entonces, si la actividad duraba 1 hora, pues durante esa hora, cada 2 minutos, uno de los investigadores estaba en uno de los grupos. Así recogíamos varias veces datos sobre el mismo grupo e intentábamos perder la menor información posible, ¿vale? Luego todo ese conjunto de datos se unificaba en un Excel y ya teníamos las observaciones más o menos organizadas. Bueno, pues esa tabla, esa forma de recoger los datos no se determinó hasta una serie de observaciones previas, ¿vale? Esto se explica, como comentamos, y no hay ningún problema en el artículo. Em, Otra cosa que también podemos hacer es grabar las observaciones, pero esto muchas veces implica mucho trabajo, muy laborioso y no tenemos tanto tiempo, ¿vale? Entonces, pues es una manera de hacer esas observaciones y recoger in situ la información, ¿vale? ¿Qué debemos tener en cuenta? La investigación cualitativa, aunque sea muy flexible, debe ser muy rigurosa, ¿vale? Y muy transparente, por eso estamos comentando todo el rato que hay que ser muy claros en la descripción en materiales y métodos de los participantes, del investigador, de cómo recogemos los datos, del instrumento de recogida de datos, ¿vale? Y sobre todo en entrevistas y grupos focales, grabar las entrevistas, eso es fundamental, y luego transcribirlas para poder analizarlas, ¿vale? Y en las observaciones, pues muy importante, tomar notas. Bien. Ventajas y desventajas de los estudios cualitativos. Bueno, pues la ventaja es que es fácil de diseñar, es bajo coste y tenemos datos muy líquidos, muy ricos y muy rápidamente, ¿vale? Muchos datos en muy poco tiempo. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que tantos datos en tan poco tiempo es muy laborioso y consume mucho tiempo. Tenemos que tener mucho tiempo para poder analizar datos cualitativos, porque son muy extensos, muchas veces tenemos que analizar sobre análisis, es decir, un primer análisis no nos va a valer, vamos a tener que reanalizar varias veces, ya sea un único investigador o varios investigadores que analizan sobre lo que ya ha analizado otro investigador, ¿vale? Para ir puliendo y redefiniendo. Em, las dinámicas son muy complejas, por ejemplo, como comentábamos en el focus group, canalizar la entrevista es difícil, muchas veces no se contesta la pregunta y redirigirlo es complejo, es complicado. Reclutar a los asistentes, lo más fácil muchas veces es, por ejemplo, a los estudiantes en el propio aula pararles y decirles que sí participan, pero cuando, por ejemplo, mandas correos o mandas emails, la respuesta es mucho menor o muchas veces te responden y luego no asisten. También, por ejemplo, con docentes, pues ya sabemos que vamos todos con el tiempo muy justo, entonces es difícil reclutar a los participantes porque además recordad que son personas que tienen que ser esas personas porque tienen unas características determinadas y necesito cierto volumen. Esto es costoso, es bastante costoso, ¿vale? Y, y el análisis es un poco complejo, pero sobre todo es muy laborioso, lleva mucho tiempo. Bien, nada, esto es simplemente un estudio fenomenológico interpretativo que aquí quería enseñaros, pues mirad, simplemente es en el abstract, ¿eh? Pero pues aquí explica, bueno, esto es un estudio sobre las consecuencias a largo plazo de la embolia pulmonar, entonces pues te indica, ¿no? Que son pacientes que tienen esas características, por supuesto, o sea, que han sufrido una embolia pulmonar, que son 9 participantes, 4 mujeres, 5 hombres de 11 participantes a los que se solicitó la entrevista, entre ciertos años, ¿vale? Que que hubieran tenido esa embolia pulmonar entre los 9 y 60 meses. Entonces, sí, en 60 meses. Entonces, vamos a explicar, esto es un abstract solamente, en materiales y métodos nos vamos a explayar mucho más. Y, por ejemplo, la intervención que aparece aquí, pues fijaros, utilizaron entrevistas semiestructuradas para explorar las experiencias y, por supuesto, siempre, aquí no lo pone, pero son grabadas, transcritas y bueno, ya ahora os comentaré cómo es el análisis, ¿vale? Seguro que no pone. Ah, mira, sí, grabadas, perdón. Vale, todo eso siempre tenemos que indicarlo, ¿vale?
El análisis de los datos. Aquí, bueno, queda muy poco tiempo. Esto es muy largo. Intentaré ser lo más precisa posible, pero tiene su dificultad. Entonces, para analizar los datos, podemos hacerlo de tres formas distintas, dependiendo de cómo sea nuestro proyecto de investigación, ¿vale? En la mayoría de los diseños que hablábamos antes, fenomenológico, etnográfico y todo esto, la mayoría van a ser inductivos. Ahora explicaré qué es esto de inductivo. Pero y en el caso de aquellos que son descriptivos, suelen ser deductivos, aunque también los hay interpretativos deductivos, ¿vale? O los podemos tener mixtos, es decir, tanto deductivo como inductivo. Para mí, los mejores autores que explican esto es Brown y Clerk. Este artículo que está en en la biografía explica muy bien todo el tema del análisis de datos, ¿vale? Un análisis deductivo parte de un tema general y va a aspectos de los datos particulares, ¿vale? Es decir, yo tengo una idea general que quiero buscar en las entrevistas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a coger como ejemplo las entrevistas porque es lo más sencillo. Entonces, yo tengo unos temas generales, unas ideas principales generales que quiero conocer a partir de las entrevistas, y de esos temas generales voy a ir a lo particular, al detalle que me dicen los participantes, qué es lo que quiero dilucidar yo, qué quiero conocer, ¿vale? Pero tengo una idea general. Eso sería una forma de análisis deductivo. Todo esto lo voy a explicar mucho mejor, ¿eh? Un análisis inductivo. Un análisis inductivo es yo no parto de ningún tema en concreto, ¿vale? Tengo mi pregunta general, pero no tengo ningún tema en concreto que buscar en las entrevistas. Entonces, voy a hacer la acción contraria. Voy a ir de lo particular a lo general. Voy a ir del detalle y del detalle voy a hacer lo más general, ¿vale? Ahora lo voy a explicar mejor. Todos conocemos, y si no, lo voy a explicar ahora, los temas, los subtemas y los códigos de la investigación cualitativa. Los códigos serían lo más particular de los datos de esas entrevistas, ¿no?, que estamos haciendo. Los códigos es la unidad fundamental de información, ¿vale? La unidad básica de información. Esos códigos, cuando todos los códigos, cuando puedo unificar algunos códigos en un tema, esos códigos entrarían dentro de los subtemas, ¿vale? Y cuando cuando una serie de subtemas los puedo unificar en otro mismo tema, ya está dentro, lo englobaría un tema mayor. Un tema general, que es una idea general, ¿vale? Que engloba tanto el subtema como el código. No sé si me estoy explicando bien, ¿vale? El código sería lo más particular de la entrevista, el subtema sería un conjunto de códigos y el tema sería un conjunto de subtemas, ¿vale? Siendo el tema la idea más principal, más general perdón, más principal de ese estudio, ¿vale? De esos datos. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando yo estoy analizando los datos cualitativos, pues primero organizo los datos, leo la información en general y luego ya la leo detalladamente, ¿vale? Lo que pasa es que a partir de este punto, dependiendo de si mi estudio es inductivo o deductivo, la forma de análisis va a ser distinta. Si mi estudio es un inductivo, voy a ir leyendo detalladamente cada entrevista, ¿vale? Y voy a generar los temas y subtemas. Es decir, primero leo detalladamente categorizando la unidad más pequeña y voy a ir generando a partir de esas categorías los temas y los subtemas, ¿vale? Inductivo, de lo particular a lo general. Si mi estudio es deductivo, es decir, yo parto de temas, tengo una idea general. Entonces, voy de lo general, ¿vale? Interpreto los datos de forma general, esos temas, ¿vale? A lo particular, al detalle, ¿vale? Voy a mostrarlo con un ejemplo. Imaginad, esto es un análisis deductivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo como investigadora yo ya tengo una idea de lo que quiero buscar y que en las preguntas normalmente vienen esos temas en concreto que quiero buscar. Entonces, antes de analizar yo ya tengo unos temas determinados, la generalidad, ¿vale?
la participación, por ejemplo, del paciente y la metodología específica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una entrevista a una serie de médicos que quiero conocer, pues, cómo es su experiencia educando a los pacientes, pues, sobre los tratamientos o sobre la enfermedad que puedan tener o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo quiero buscar en esas entrevistas estos dos aspectos generales, la participación del paciente y la metodología específica. La participación del paciente en su propio diagnóstico y en su propio tratamiento y para entender su diagnóstico y en su propio tratamiento y la metodología específica, es decir, si el médico utiliza una metodología específica para educar a ese paciente. Estos son los dos temas de los que yo voy a partir. Esto es un análisis deductivo, de lo general a lo particular. Y ahora, en la entrevista, voy buscando, voy intentando obtener información sobre esos dos temas concretos, ¿vale? Participación del paciente, pues, por ejemplo, normalmente los temas, lo que yo suelo hacer normalmente es que en la propia pregunta que le lanzo al participante es poner el tema, ¿vale? Para asegurarme de que ese tema se aborda. Entonces, por ejemplo, le dice el entrevistador? ¿Qué entiendes por la idea de participación del paciente? Y te dice, bueno, principalmente educar al paciente tanto como sea posible para que pueda participar en la toma de una decisión informada sobre su propio cuidado o manejo futuro, ¿vale? Entonces, a partir de esos datos, de los datos que voy obteniendo, voy a ir generando códigos y subtemas. Normalmente, a partir del tema, genero códigos y de esos códigos los voy englobando en subtemas. Y me puede quedar algo parecido a esto. Códigos. Los códigos que me salen al ir leyendo la entrevista, que me los invento yo al final, pues es participar en la toma de decisiones informadas, permitir que el paciente elija y el paciente está feliz de elegir. Todo esto me lo ha ido diciendo el participante, ¿vale? No quiero leerlo entero, pero bueno, ¿has utilizado algún instrumento o método para involucrar a sus pacientes en atención médica? No creo que haya ningún instrumento o método específico. Pues aquí podría poner, no hay instrumentos específicos, ¿vale? Quiero decir, trato de comunicarme con los pacientes tanto como sea posible y transmitir la mayor cantidad de información para que puedan participar activamente en las consultas, pero nada más específico que eso. Pues puedo poner comunicación verbal. No hay métodos, comunicación verbal. Y todo esto lo apoyo con las citas específicas, es decir, estos códigos y estos subtemas que voy generando tienen que estar apoyados por citas, que son las citas literales, literalmente un copia y pega de la entrevista que sostenga esos códigos y esos subtemas que yo estoy generando, ¿vale? Entonces, al final me queda algo parecido a esto, pues lo de la participación del paciente es que está un poquito más tarde. Pero, por ejemplo, dice pues que está satisfecho con que pueda elegir, está feliz, ¿vale? Entonces, me queda algo parecido a esto. Queda muy poco tiempo, creo que estoy yendo muy rápido. Participación del paciente, pues educación del paciente. Dentro de la educación del paciente, pues hemos visto que el paciente participa en la toma de decisiones informadas, que permite que el paciente pueda elegir, que el paciente está feliz de elegir y los beneficios también de la participación del paciente, en base a lo que me ha dicho esta persona, es que hay una mayor adherencia al tratamiento. ¿Metodologías específicas ha utilizado este hombre? Pues no, no ha utilizado métodos específicos. Pues no tengo por qué generar un código, a lo mejor solamente con ese subtema me es suficiente, pero lo que sí que tengo que poner aquí es la cita que sostenga que no hay métodos específicos, que era esto de aquí. Yo pondría literalmente, no creo que haya ningún instrumento o método específico, lo copio literalmente y lo pego aquí, en la cita, ¿vale? Y luego, pues técnicas para educar al paciente, comunicarse verbalmente con los pacientes, ¿vale? Esto sería un análisis deductivo, donde yo parto de temas específicos. ¿Cómo sería un estudio, un análisis inductivo? Pues yo no tengo ningún tema, entonces lo que voy a tener aquí es, esto lo voy a quitar, uy, esto lo voy a quitar por aquí, esto estaría blanco, estaría vacío. Y lo que vamos a empezar a hacer, pues si os dais cuenta, nosotros hemos analizado a partir del tema los códigos y los subtemas, ¿no? Añadiendo las citas que sostienen esos códigos y esos subtemas que voy generando. Pues en un análisis inductivo no parto de nada. Entonces, lo primero que se van a ir generando son los códigos, ¿vale? Esto iría codificando. ¿Qué entiendes por la idea de participación del paciente? Pues me lo voy a inventar, ¿vale? Bueno, principalmente educar al paciente tanto como sea posible para que pueda participar en la toma de decisiones. Pues participación en la toma de decisiones.
¿vale? Copiaría y pegaría esto y cuando tenga una serie de códigos, genero un subtema que englobe esos códigos. Y cuando tenga el subtema, genero un tema que englobe a esos subtemas y a su vez a esos códigos con las citas que siempre lo apoyan. Las citas son fundamentales porque es lo que da credibilidad a nuestro estudio, ¿vale? Em, bueno, esto luego ya lo vuelvo a organizar. Mm, Bueno, ahora me preguntáis dudas, porque vamos ya un poquito justos. Yo, personalmente, lo hago así porque me gusta. Yo, con un Excel o con un Power o con un Word, podríais hacer esta tabla e ir haciendo ese análisis de esta forma, pero no es la única. De hecho, pues, por ejemplo, existen estas matrices. Por ejemplo, aquí tenemos el tema, los subtemas, podríamos añadir también los códigos y aquí las citas y los participantes. Esto para mí solo sería de un único participante. Aquí en esta matriz organizamos con todos los participantes. Y luego también hay aplicaciones que nos ayudan a organizar la información, como por ejemplo Atlas T, que yo empecé usándolo, pero la verdad me apaño mejor con un Excel normal, con esto. O en Vivo, que ahora mismo estoy en proceso de comprender un poco más esta aplicación, pero parece que tiene buenas herramientas y que es bastante interesante para analizar los datos. Pero esto, cada uno al final tiene su forma de hacerlo. Yo os comento que para mí la más sencilla es esta, porque puedo borrar, puedo redefinir constantemente y es bastante fácil. Em, Luego al final, cuando ya tenga ese análisis de datos, me va a quedar lo importante aquí del análisis de datos son los temas y los subtemas, también las categorías, por supuesto, pero normalmente siempre solemos indicar los temas y los subtemas. Por ejemplo, en este de la embolia pulmonar, pues fijaros, es un análisis, me parece que es inductivo, perdonadme, creo que sí, me parece que sí. Sí, porque era fenomenológico, interpretativo. Los estudios fenomenológicos son todos inductivos, ¿vale? Y a un análisis inductivo también se le llama análisis de temas emergentes, pues son temas que no existen, pero salen a medida que vas analizando, ¿no? Entonces, fijaros, un análisis para identificar temas emergentes, ¿vale? Entonces es un análisis inductivo. Y entonces, a partir de ese análisis de las entrevistas de estas 9 personas, pues les surgen estos distintos temas y estos distintos subtemas, ¿vale? Hay antes de esto un inciso, aquí, en el mixto, los estudios mixtos son aquellos estudios en el que yo parto de unos temas específicos, es decir, de un tema, de un análisis deductivo, pero estoy abierta a temas emergentes. Es decir, yo puedo estar en las entrevistas, puedo buscar esos temas concretos y comprender las experiencias de los participantes en base a esos temas, pero estar abierta a otros temas que a lo mejor yo no había considerado para mi estudio, que surgen de las entrevistas, que se repiten varias veces, que lo repiten varias personas, y considerarlos también en mi estudio. Entonces estaría utilizando un enfoque inductivo, porque esos temas emergen a partir de los datos, ¿vale? No los voy buscando yo desde el inicio. Pues eso serían los estudios mixtos, ¿vale? Y ya lo último, bueno, aquí también quería comentaros, en estos análisis de estudios, a ver, dadme un momento. Aquí tenemos un artículo que era bueno, es la percepción del co-teaching de profesores de ciencias básicas y clínicas, tanto por parte de los profesores como por parte de los estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue un estudio deductivo, partíamos de temas concretos. Esto es para los estudiantes, pues el impacto del programa en el aprendizaje, la relación que se establece entre los profesores y los estudiantes, la integración del contenido, porque era una integración vertical entre contenido de ciencias básicas y ciencias clínicas, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Y para los profesores, ay, perdona, ¿cómo puedo quitar esto? Mm, bueno, perdón. Y para los temas de los profesores, pues la relación entre el profesor de ciencias básicas clínicas, el conocimiento del...
la integración clínica básica y la metodología que se utilizó, ¿no? Entonces, partíamos de esos temas y en las entrevistas íbamos codificando y generando esos subtemas también, ¿vale? Codificando siempre apoyando con las citas. Y lo que podemos hacer, que hacen, por ejemplo, en Vivo o Atlasti, las aplicaciones, son relaciones de esas citas, perdón, de estos temas y estos subtemas. Por ejemplo, nosotros generamos estas relaciones a partir de los datos que obtuvimos. Esto, en los circulitos en negro son los temas y los cuadraditos son los subtemas. Y luego las categorías son las que no están enmarcadas, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, relacionábamos el impacto del programa en el estudiante con una mayor motivación, como también había profesores básicos, se hablaba del sentido de la profesión, porque muchas veces, esto es en primero de medicina, entonces ese sentido de la profesión es verdad que todavía está un poco diluido. Em, y también con esa relación básica clínica. Entonces podemos establecer relaciones entre los temas, los subtemas y las categorías o códigos, ¿vale? Esto, como comentamos, lo hacen muy bien en Vivo sobre todo, y Atlas T lo hace un poco más regular, pero también lo hace. Y este, honestamente, lo hicimos nosotros, ¿vale? Lo hicimos nosotros estas relaciones porque se veían muy claras. Entonces, con cualquier programa estableces estas relaciones. Yo utilizo draw.io, que es gratuito, y funciona muy bien, ¿vale? Y ya lo último que quería comentaros es que, igual que los estudios cuantitativos, también los estudios cualitativos se validan. Hay que tener algunos aspectos en este sentido presentes. Por ejemplo, la credibilidad. Esto es en el artículo, en la guía de la IMI de Tabacol y Sanders, aparece muy bien descrito. Está la credibilidad, que es puesto que el investigador sabemos que afecta a la investigación, debemos evidenciar todo lo que exponemos con los resultados, es decir, con los datos, con los verbatim, con las citas, ¿vale? Verbatim lo utilizamos para decir cita, ¿vale? Es decir, plasmar las citas muy bien para que haya credibilidad de nuestra investigación, que sostengan nuestros temas y subtemas, ¿vale? Nuestras, al final, conclusiones. La confiabilidad, que sería que si replico estas entrevistas a los mismos participantes en las mismas circunstancias, debería tener datos similares. Es cierto que son estudios sociológicos y hay muchas variables las que afectan, pero si todo fuera igual, debería poder replicarse, deberíamos poder obtener los mismos datos o muy, muy parecidos, ¿vale? La transferibilidad que se refiere a que estas conclusiones pueden ser trasladadas a otros entornos. Es verdad que la cualitativa no busca esto, pero si es un estudio que está bien hecho y se puede replicar en otro lugar, pues los datos también serían similares. Y luego la confirmabilidad. Esto se refiere a la precisión de los hallazgos del estudio, ¿no? Y está basado en los puntos de vista de los participantes. Si yo le muestro a los participantes mi análisis y mis resultados, los participantes pueden confirmarme si realmente lo que ellos estaban intentando decir era eso o no, ¿vale? Y ya está, ahora sí, me he pasado unos 10 minutos, perdonadme. Aquí están las referencias que he utilizado para esta presentación. Em, y cualquier pregunta que tengáis está ahí a vuestra disposición. A ver si Muy puedo. bien, Judith, enhorabuena, porque lo has hecho de maravilla. Yo creo que yo ya conocía un poquito de qué iba todo esto, pues entiendo que el resto eh, de personas que están asistiendo pues también tienen alguna idea básica y yo creo que nos queda bien claro el asunto. Desde luego que no es sencillo, como cualquier actividad de investigación requiere dedicación y requiere trabajo y obtención de datos. Y entonces todo ese análisis eh, de todas esas entrevistas, de lo que dicen los grupos focales, todo eso, claro, eso es un trabajazo tremendo. Puedes estar ahí varias semanas, varios meses, probablemente sacando datos, ¿verdad? Y es de una importancia tremenda. Yo creo que está muy bien. Como antes te he dicho al principio, si si tú lo crees necesario, podemos hacer una segunda parte en el que
te puedes fijar si quieres en la parte del análisis de los datos, que tal vez sea un Ujú, poquito lo más complejo, ¿verdad? ujú. Aunque en general, de luego lo tienes que tener claro desde el principio, qué quieres hacer, qué tipo de estudio quieres hacer, cómo lo vas a hacer y luego cómo lo vas a analizar. ¿Eh? Pues nada, enhorabuena, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta de la audiencia, por favor. Sí, Adelante. Podéis presentaros y... Yo soy Cristina Antón de la Francisco de Vitoria. Cristina Antón, sí, se te oye muy bajito, sí, Cristina. sí, ¿Sí? Ahora, ¿Ahora se me oye mejor? ahora mejor. sí. Vale. ¿Qué herramientas utilizáis para la transcripción? Para la transcripción, vale, normalmente aquí es cierto que hemos utilizado una persona que fuera transcribiendo palabra a palabra lo que iban diciendo, pero si eso hay veces que es complicado o no hay dinero en el proyecto, lo que yo he hecho alguna vez ha sido utilizar el Google, no sé cómo se llama, el transcriptor de Google Pinpoint. y Teams. Hay uno de Google, se llama Pinpoint, creo, que te transcribe Sí, todos. por ejemplo, en Teams ya viene Sí, para directamente transcribir la entrevista. Si lo haces con Teams, puedes ponerlo directamente, transcripción y ya sí. está, lo pones en el idioma y te sale perfectamente en Teams, ¿vale? Porque lo que yo he utilizado es Teams, no sabría decirte, por ejemplo, cómo hacer en Zoom o en alguna otra plataforma. El problema, por lo menos yo en las entrevistas que he hecho, que he transcrito de esa forma, ha sido que las transcripciones no son realmente fieles. Muchas veces dicen Mm. cosas que no estás diciendo tú, y a la hora de ponerte a leer la transcripción que ha hecho Google o que ha hecho cualquier inteligencia artificial, puedes perderte. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no has hecho la entrevista, si tú no estabas ahí y te dan una transcripción generada por la inteligencia artificial, puede que haya partes que ni entiendas porque se han transcrito fatal. Porque, bueno, pues se escriben otras palabras y otras cosas que tú no estabas diciendo. Si no lo has hecho tú, es complicado, ¿vale? Si lo has hecho tú, pues que no pase mucho tiempo desde que has hecho la transcripción hasta que analizas los datos porque se te olvida Se te olvida, y se olvida inferir todo. lo que dice muchas veces la inteligencia artificial es un Claro, reto. claro. Entonces, lo más eficaz es que haya alguien que se ponga, se dedique a transcribirlo porque va a ser lo más fiel. Pero eso consume muchísimo tiempo, entendemos que eso muchas veces no lo podemos hacer, o si no tenemos dinero para el proyecto, pues no se puede plantear que lo haga una tercera persona. Eh, Como segunda opción podemos utilizar eso. Yo en Teams Sí, con el transcriptor lo hago. Lo he hecho una vez sí. Vale, y no creo que lo vuelva a hacer más. Como gracias. en todo, con la inteligencia artificial no te puedes fiar completamente de lo que Claro, hace, tienes claro, que comprobarlo. Por lo tanto, efectivamente. Por eso te digo que sí. claro, te Si lo ayuda, pero haces, luego tienes que revisar. claro, Claro, revísalo y analízalo muy muy pronto porque se te olvida. Y ya eso eso es. es un misterio. Sí, 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 así es, así es. Muy Vale, bien, ¿alguna gracias. otra pregunta? ¿No? Si queréis, bueno, yo puedo enfocar una próxima formación en el análisis de datos, pero si tenéis alguna otra sugerencia en los diseños de estudio, que también se complican a veces mucho porque no sabemos cómo clasificar nuestro estudio, también se lo podéis, no sé si quizá tipo Sí. Joaquín te lo pueden hacer llegar y yo ya... Sí, sí, el correo que yo con el que habéis recibido el enlace para la videoconferencia podéis escribir perfectamente sin ningún problema. Mm, cómo de caros o de baratos son esos programas que has enseñado para el análisis? Pues Atlas T es bastante caro y a mí honestamente, en petit comité, no me gusta y entonces no me merecía la pena. Y creo que la Porque ¿qué pagas? suscripción anual no Una me, cuota anual o mensual o es anual. anual? La que teníamos nosotros era anual y eran como unos, no me acuerdo exactamente, pero entre 200 300 euros. Y para la Ujú, funcionalidad que te da, yo no la recomiendo. Ahora ya, estamos con En Vivo, que han sido una suscripción, me parece que unos 400 euros, pero parece que las funcionalidades son es mucho mejor. mejores. No lo quiero Ujú, recomendar y por eso yo siempre muestro cómo hacerlo fácil y sencillo con un Excel, pero En Vivo parece que sí que tiene buenas ujú. funciones. Pues son Y caros, son dentro de caros. poco seguro que aparece alguna aplicación con IA que lo haga todo, Ah, bueno, eso ¿no? seguro. De hecho, Atlas T no lo sé, pero en vivo me parece que ya tiene funcionalidad con inteligencia artificial. Claro, claro.
Porque de todas maneras, para estos dos programas tú tienes que también que ir sacando los códigos Sí, y sí, sí, írselos sí. dando. Sí, sí, sí. O Claro sea, que que esto es es igual, lo sigue siendo muy tedioso, ¿verdad? tedioso. Es lo tedioso, realmente. Claro, claro, Claro. claro. Ir sacando toda la información de todo lo que se has hecho. Sí, sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, pues si no hay ninguna otra consulta por ahí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, pues muy bien. Pues muchas gracias, Judith. Ha Pues sido gracias a vosotros. un webinar fabuloso. Gracias. Muchas Se gracias. nota que sabes de lo que hablas. Se nota que sabes de lo que hablas. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Bueno, quedamos así. pues Cualquier aspecto me sí, comentáis y sí. estoy a vuestra disposición. Muy bien. Muchísimas gracias, Judith. Un abrazo. Hasta Muchas luego. gracias. Un abrazo para ustedes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.